Carmen González, psicoterapeuta, ustedes la conocen bastante bien, es amiga de este programa y generosamente cada vez que le invitamos, porque ya no sabemos hacia dónde tirar nuestros comentarios sobre algunos comportamientos, pedimos apoyo y ella viene a nuestro auxilio para, desde su conocimiento, ayudarnos a entender, esclarecer o, por supuesto, hacer notar dónde hay que prestar la mayor atención en nuestros comentarios o en las cosas que diariamente aquí tenemos que decir. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias Gusto por de tomar estar nuestra llamada. contigo y con toda la gente que te sigue. No, gracias a ti, Carmen, por tu tiempo. Bueno, vamos de frente al tema, ¿no? La señora Mari Carmen Alba ha sido presidente del Congreso de la República y estuvo vinculada a un episodio reincidente, porque no podemos decir que ha sido un hecho aislado y que estamos frente a una situación que se le fue de las manos y tuvo un comportamiento indebido, porque además después de haber sido esto observado por toda la gente a través de los canales de televisión que transmiten en vivo las actitudes o acciones del Congreso, ella se ha reivindicado en eso y ha dicho que ese es un comportamiento habitual, que ella sí habla con sus amigas y que es muy impetuosa y que todo lo que sea por el bien del país, así le genere pues una disconformidad a otros sectores, ella lo va a hacer porque ella está orgullosa de ser como es y tener el carácter. Es más, ha dicho que si no fuera por su carácter, estaríamos ya en dictadura porque ella paró y frenó a Castillo y sus malas intenciones. Cuéntanos cuál es tu aproximación a ese evento, ese caso Mira, concreto, eso que vimos todos en el Congreso. primero quería decir de que quién es Alba, ¿no? Alba viene de Acción Popular, pero en Acción Popular, como en todos los grupos peruanos, existe también la crema innata, socialmente hablando, ¿no? Los blanquitos, como Vitocho, como Díez Canseco, ¿no? Y como también Barrenechea. Entonces, ella es de la crema innata de ese grupo. Fue empleada del Congreso, ahora es congresista y propuso, no sé si salió una ley para que los empleados que fueran congresistas regresaran a su puesto con igual sueldo, ¿no? Ella, cuando agarra del cuello a una congresista, no agarra del cuello a cualquiera, agarra a una mujer mestiza, a una chola como yo, con la diferencia que yo estoy empoderada, no agarra a una mestiza como la Juárez o como la Chirinos, que son empoderadas. Ella agarra a una mujer del pescuezo, la zamaquea y le pone la mano en el cuello para como en señal de aplastamiento, pero además le cierra el tablet. La cierra la tablet es decir, carajo, escúchame, concéntrate en lo que te digo. Ahora, es un lenguaje, pero esta señora ya sabemos, tiene poca inteligencia, tiene un descontrol de impulsos que tendría que ir a un psiquiatra. Eso es de cajón, no tiene Ujú. cultura y no sabe lo que es. Entonces, eso es un esperpento humano que debería ver quién la trata, definitivamente. No debería tener curul, debería tener una jaula. Entonces, todo lo que diga ella es intrascendente. Ella dice que está muy orgullosa de ella. Son tonteras lo que dice, porque no tiene conciencia de lo que es ni dónde está. Pero ¿quién es Francis? Francis es una mujer de origen popular que permite que la sacudan. Eso no Ujú. la sacuden a cualquiera, hemos dicho. Ella permite que la sacudan, que la agarren del cuello, hacen con ella, por más que no quiera, una agresión física y psicológica. Ella no se da cuenta, no quiere darse cuenta y hace un mecanismo de negación que es inconsciente. Cuando algo te duele, lo niegas. Ella es un mecanismo de negación y dice que no, que así que es su amiga. No es amiga, Francis, no es amiga. Nunca te invitaría a tu casa porque tú no eres de su clase social. Entonces, esta señora, en vez de hacer causa común con la agresora, ¿qué hace? Dice de que así es, que Alba, cuando quiere algo, se pone violenta, no, con pasión defiende y tira todo su punche. Claro, no se da cuenta que esta vez el punche
fue contra su cuerpo. Entonces, esta señora es un pésimo ejemplo en nuestro país. Porque, mira, Glatzer, este episodio no es solo Alba contra una profesora de nivel social inferior. No es eso. Acá este acto ha descorrido el velo de lo que pasa en nuestra patria. Esto no es solo ella, es nuestra patria. Ahora, los congresistas buscan la bicameralidad y ella presiona no por servir al pueblo, sino por sus propios intereses y porque quiere ser congresista, senadora. Entonces, no pelea. La señora Francis no se da cuenta que está allí para defender a la gente que ha sufrido como ella llagas sociales. Tampoco lo hace. Por último, antes la señora fue contra Chabelita, otra humilde, no va contra cualquiera. Ahora, ¿qué es lo rescatable? Lo rescatable acá es que podemos ver en este acto el drama del país y la discriminación. Esto ha sido un acto de discriminación simbólica. Y esto es lo que tiene que ser tomado en cuenta. Están los patrones representados en Alba, el pueblo que no se da cuenta de su situación y seguramente en este momento dice, qué barbaridad, qué terrible, cómo pudo hacer Alba así. Y no se da cuenta de que todos potencialmente, que no somos de las élites bárbaras que tenemos, somos susceptibles de ser agredidos y lo somos. Por otra parte, no nos damos cuenta que esta superioridad, entre comillas, de los señorones es una superioridad hereditaria y marcada por el color de piel. Y esto nos tiene que enervar y tenemos que saber que eso sale del Congreso. Pero sin embargo, no somos capaces de molestarnos, de herirnos. No, seguimos, vamos a comentar, ¿acaso esta misma indiferencia de los congresistas que no fueron capaces de acercarse y decir, oye, señora, ¿qué le pasa? No, empezaron a lamentarse, así como nosotros nos lamentamos desde sus escritorios, moviendo brazos, pero no hicieron nada concreto por parar, como nosotros no hacemos nada por parar esta situación de que hayan 77 peruanos, gente de pueblo, no de Ahora, San Isidro Miraflores, y no sí, hacemos nada. sí, sobre eso te quería decir, porque claro, eso puede explicar de alguna manera la poca reacción o nula reacción que hay en distintos espacios frente a los muertos, por el tipo de muertos que son y por dónde se produjeron la muerte. Pero quiero Claro, regresar, si me permites, Carmen, a la escena. No, pero hay tres cosas que quiero hacerte notar sobre lo que tú has dicho y lo que es Mari Carmen Alba. Primero, ella sabía perfectamente desde el comienzo que estaba siendo grabada y estaba siendo la imagen difundida. Es decir, no tiene ningún pudor frente a que se le vea así. O sea, no es que lo hizo, no es que la llevó atrás a su despacho y ahí le dijo, no, lo hizo sabiendo que estaba siendo esto difundido. En segundo lugar, Carmen, ella ha sido presidenta del Congreso y ese comportamiento lo ha tenido siendo presidente del Congreso. Y lo tercero es que, pese a eso, la van a condecorar con el grado de Gran Cruz como una de las personas que más ha aportado a la democracia en nuestro país en los últimos tiempos. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué si todos saben cómo es Mari Carmen Alba, por qué tiene esa posibilidad de llegar donde ha llegado? Porque digamos, por mérito propio, como tú bien has dicho al comienzo, no hubiese ni siquiera llegado a ser pues parte de una comisión. Creo yo, ahora es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual es parte esta señora Francis Paredes. Y parece que de ahí viene el vínculo y esta señora Paredes le ha hecho creer que porque viajaron juntas a algún otro país ya son amigas del alma, cuando en realidad ella lo ve como un voto más para la causa que ella quiere sacar adelante. Pero tú esos elementos, ¿cómo los incorporas, digamos, a tu lectura? Mira, la señora, yo me reafirmo en que esta señora tiene un problema de descontrol de impulsos, mismo mono que apareciera en el Congreso. Eso es gravísimo. El descontrol de impulsos lo tuvo también con Chabelita. ¿Y qué hizo Carol Paredes y su comisión? Comisión de ética. Dijeron de que no había sido voluntario. No, las personas tenemos que controlar nuestra persona, nuestro ser.
si no soy animal. Entonces se le fue perdonando a ella. En este país, el racismo y la discriminación son los principales problemas y la desigualdad. Ella ha dicho de que ella gobernaba el Congreso para blancos e indios. Entonces, este Congreso es realmente lo que merece la indiferencia mía y de la gente, porque no podemos permitir que la condecore, pero no tienen vergüenza. Si estos son jurásicos, son, no sé, cromañones. ¿Cómo es posible que Montoya aluda a la alfalfa, por ejemplo? Eso Ujú. es un desprecio por comparándolo, haciendo quería hacer algo sardónico. Entonces, esta es nuestra sociedad. Y esta es la que nosotros aceptamos si es que nos callamos. ¿Cómo es Sí. posible? Esto demuestra que no hay respeto por el pueblo. Pero también hay otra cosa, que no solo no hay respeto por el pueblo, como no tienen las élites respeto por el pueblo. Yo estaba pensando en que habrá respeto por el ser humano, por ejemplo, cuando las empresas presionan, ¿cómo presionarán? Si esto la señora Alba lo ha hecho a vista y paciencia de las cámaras, ¿te imaginas a escondidas? ¿Te Mm. imaginas cómo los jefes de recursos humanos de las empresas presionarán a los trabajadores para que renuncien frente a un emolumento mínimo? Esto, si lo llevas al país, es para llorar. Mm. Mira, yo estaba pensando ayer, pensando en que, a propósito del marido de Alba, que es un empresario que ha venido, un palestino que habrá venido pata en el suelo, pero ha ascendido socialmente porque acá los blancos, más blanca tu piel, tienes más facilidades. Entonces, es humano que la gente del campo solo lo contraten para sembrar 2 meses y un mes y medio o 2 meses para cosecha y los 8 meses restantes se mueran de hambre y el empresario con su capital gane todo el año. Esto de Ujú. la alba, la prepotencia sobre una persona de pueblo, se da en todas partes. Y la indiferencia del Congreso es realmente Ahora, inhumana. ahí quería ir también, Carmen, si me permites, a la Sí, indiferencia, porque uno podría decir, a ver, el Congreso de la República nos puede, como claramente no nos gusta, ¿no es cierto? Nos puede no gustar, pero uno podría decir que la mayoría de los que están ahí representan a las regiones. O sea, es mm, decir, hay un Congreso de 130 que 36 son de Lima y el resto vienen todos de regiones. ¿Por qué, digamos, se avala un comportamiento de esa naturaleza? Y además quiero incorporar el ejemplo de la señora Dina Boluarte, que es muy chalhuanquina, es muy apurimeña, pero digamos a la hora de gobernar se blanquea para justamente desvincularse en términos prácticos de esos nadies a los cuales decía representar. Es decir, quienes tenían que ser de alguna manera los portavoces del sector oprimido, del sector golpeado, del sector discriminado, más bien acomodados en el poder, o se hacen de la vista gorda o avalan, digamos, ese tipo de comportamiento. claro, Porque hay, frente a eso, Dina mm, Boluarte pudo haber dicho, por ejemplo, hemos visto una escena en el Congreso que nosotros no vamos a permitir, acá por más que uno tenga la comisión, no se puede tratar, no ha dicho absolutamente, y no dirá nada, por supuesto. claro, acá lo que yo veo es que hay algunas personas, muchos, los puneños nos dan el ejemplo, que son capaces de asumir su realidad. Por eso es que no hicieron no querían agua, no querían nada, y Dina Boluarte decía, pero no han hecho pedido, porque no es capaz de mirarse ella y ver las veces que habrá sido discriminada. Esta señora también, Dina Boluarte, es una sirvienta del Congreso por tener el título, y tú la ves totalmente alienada. Ella no tiene comportamientos claros y directos. Cuando camina y le tocan la marcha a los militares, ella camina cual cachaca. Ella camina como militar. Sin embargo, cuando tiene que dar algo, como ha dado su discurso el otro día, es una persona que camina a trompicones, a tropiezos, y que no se da cuenta que va al precipicio
y que cuando esté en el precipicio, sus patrones de hoy a los que no se enfrenta, no le van a ayudar. La gente tiene que entender que no hay actos neutros, no existen. Eso de que yo no, no, hay miles de personas acá que creen, primero que cuando tú que hablas de justicia social, inmediatamente te dicen que eres comunista, terruca, pero además que no están para el odio. Acá no hay lucha de clases, no hay lucha de clases, hay lucha del capital contra los recursos humanos, donde va ganando el capital y donde hay obreros que ganan una miseria y otros que están en la calle con el famoso modelo neoliberal. Entonces, acá hay una alienación de la gente, incluso los que trabajan, gente pobre, que ha ascendido, ha tenido su profesión con esfuerzo y noches de trabajo de sus padres, se alienan y creen de que ya porque sirven en cargos altos a gente con poder, a las élites, creen que son iguales. Entonces, cuando son chulillos bien pagados y nada más que eso, entonces vivimos una alienación donde no nos damos cuenta que somos maltratados por nuestra posición social, por nuestro color, por el colegio donde hemos estado. Y esto es antihistórico. En Europa habrá una empleada doméstica, pero la tratas como una dama. Acá no. Acá la gente sube, se identifica con los sectores altos, al taxista le dice, llévame a tal parte. Así es. Acá hay maltrato que nos tiene que revelar. No se trata de subirme al carro de donde soy siervo de élites. Acá hay las élites económicas que son bárbaras. Segundo, los siervos de ellos, pero que están en un microbús bien pintado, que son los siervos y chulillos. Están los indiferentes que sueñan con subir al microbús para servir a los poderosos y los que quieren reclamar. Y entonces se te califica de izquierda y que odio. ¿Qué odio? Ujú. ¿Qué odio tienen los Ahora, sectores populares? y en Sí, el dime, caso de dime, Dina Boluarte, para, digamos, dime. incorporarla también a tu Ya, análisis, a tu lectura, el factor miedo a la cárcel, para ponerlo en términos muy claro, concretos, ¿cuánto le suma a esa agachada de cabeza que ha tenido con el poder que hoy día está detrás de ella y que por supuesto, como tú bien dices, cuando ya lo necesiten la van a tratar como la trataban antes? Porque ahí se ha dado una perversa combinación, ¿no? Yo lo que he dicho claro, es aquí en el claro. programa, a propósito de esto de lo cual se habla mucho, que hay una relación con el Congreso como estos prestamistas gota a gota, ¿no? Es decir, le Ujú. dan dando a la señora Boluarte y después le están cobrando sobrefacturado, o sea, la factura es muy alta que le van cobrando. Pero ¿qué Claro, piensas de eso? ¿Cuánto de eso mueve a Dina Boluarte ahora desde tu punto de mira, vista? yo creo que con ella hacen una extorsión, ¿no? Una extorsión psicológica. Pero ella ya ha traído materia prima. Una mujer, mi experiencia clínica me dice que los últimos hijos toleran a los demás con la carita buena porque no tienen cómo enfrentarse a los hermanos, por ejemplo, y entonces guardan unos deseos de poder brutales. Ella fue al colegio de abogados, estuvo en Perú Libre, o sea, deseos de poder los tiene, número uno. Debe haber visto pobreza en la familia o en la zona y entonces hace un mecanismo de negación. No ha sufrido, no ha visto nada y ahora ella tiene el poder. Entonces creo que ella se ha identificado con los agresores desde el comienzo. Ella no se dio cuenta que era parte del gobierno de Castillo, no se dio cuenta que la tenían sentada en el banquillo, lista para ser condenada por el asunto del Club Apurímac. Ella se ha olvidado lo mal que la han tratado y cómo la han asustado, pero cuando hay la posibilidad de tener el poder, echa mano de Otárola, a quien me decían que cargaba como siervo el maletín de Bernales cuando era asesor en el Congreso, y entonces se considera que ya hace todo para que la nombren presidenta y entonces cumple con sus deseos de poder. Pero cuando tú tienes deseos de poder exacerbados, es porque has tenido miedo a la situación de impotencia. Entonces, pero que no es consciente.
Entonces lo que hace con las primero quiere gobernar tranquila, está en manos de Otárola, el hecho es que muere la gente. Entonces el miedo guardado desde antes se exacerba, se pone muy fuerte y entonces hace una negación total y no le importa nada lo que diga la gente, lo que diga el pueblo. Y lo que ella no sabe es que nunca, ella dijo en su discurso, ya hemos guardado a la calma, está equivocada. La calma no va a existir si es que este país no se arregla. Hay una erosión interna que no sabemos en qué va a quedar. Sigue avanzando una mecha simbólica debajo de nosotros. Así es que ahí estamos, ¿no? Pero ella Ahora, pero realmente aquí hay un quiere poder. componente, Carmen, si me permites, que no solo Claro, es de ascenso social y de manejo del poder en los términos que tú has dicho, sino el elemento adicional es, ella está imputada de ser parte sí, de el miedo a todo la lo que cárcel, generó 70 muertos. Y hay una claro, carpeta fiscal que por más amigable que sea el Ministerio Público con ella, de todas maneras algo le tiene que significar. Y parte de su claro. accionar, y aquí va mi pregunta, ¿tú crees que tiene que ver centralmente con eso? Porque el vínculo que tiene con Otárola no es un vínculo de presidenta a primer ministro, es No, de cliente a abogado y entiende en él también un comportamiento que juntos pueden sacar adelante para deshacerse de cualquier responsabilidad que puedan haber tenido. claro, no, ahí hay el miedo que todos tenemos y que ella debe tenerlo fuerte porque ha pasado por problemas en su vida, se ha exacerbado con la muerte, con el asesinato de los 70. Y entonces hace como mecanismo de negación, no llega a darse cuenta que ella está implicada, o quiera o no quiera, va a ir a la cárcel. Entonces, eso es una cosa gravísima, pero no le duele, no le importa, no le interesa nada. Ella vive el momento y así viven muchos cuando el peso de lo que va a ocurrir es tan grande que haces un mecanismo de negación y vive al día. Y cuando marcha con los militares se cree poderosa y no se da cuenta de su triste situación, sirvienta del Congreso, despreciada por las élites, despreciada por el pueblo, traidora al programa de Perú Libre, porque podría ella haber renunciado a Perú Libre, pero a los principios no. Entonces estamos en un momento de indiferencia también de todos, por eso permitimos ese congreso, por eso permitimos que esta señora, ¿no? Esta sierva de Dina Boluarte pueda nombrar a quien quiere en el canal de la televisión. Ella hace lo que quiere por ahora, pero no hay Ujú. quien le recuerde que la cárcel la espera y que el Ahora, desprecio de los de su condición también. ahora, pero ella tomó y dio ese paso desde el comienzo, ¿no? Es decir, se distanció de quienes la habían elegido, se Sí, distanció, digamos, de ser vicepresidente Castillo, se distanció de su propia gente y del pueblo, pero digamos, y ahora está en un ejercicio más bien de maquillaje internacional, porque ella, como dice que ya todo está calmado, manda a su primer ministro para que diga en el exterior de que esto que ella está diciendo acá es cierto, es decir, que ya todo está tranquilo. Ese componente, ¿qué tan importante es de cara a lo que ella quiere autoafirmar? Es decir, porque ella, me imagino, se da cuenta que es despreciada. Ya, supongamos que le quieren no, no, como la medio, gente tiene mecanismos de negación, no se dan sí, cuenta. Un ratito y después, como todos le hacen loas, pasa, eso es un mecanismo de negación. Hay gente que va a ir que sabe que está condenada para ir a la cárcel y vive de lo más normal, porque vives el aquí y ahora, pero no vives con responsabilidad, porque no estás bien estructurado. Cuando tú estás bien estructurado, tú sabes quién eres, quién fuiste y quién quieres ser, pero ella no. Ella cuando camina muy airosa, cree que es una presidenta muy, o sea, con futuro, no tiene este futuro. Esta mujer no tiene ajá. futuro. Y tú crees, y te dice algo que, digamos, ha ido como incorporando a sus redes o a los espacios donde habitualmente acude algunos otros sectores. Comenzó con militares y policías, luego lo hace muy seguido con empresarios de distinto tamaño Sí, y luego ahora mucho con embajadores, ¿no? Ese es un poco el sí, tránsito que hay.
en algunos eventos públicos, pero muy controlados con gente solo afín para que no le vayan a hacer pifias frente a lo que va a decir a cada zona, ¿no? ¿Eso qué te Claro, dice, digamos, identificando a quienes quiere como congraciar? yo creo que ella necesita, por ejemplo, sabe que la situación del país la manejan los poderes económicos y entonces se congracia con ellos. Eso es lo que quiere, congraciarse. Quiere autoengañarse. Porque ya te digo, las personas cuando no tienen desarrollado un yo, entonces viven el momento. Entonces ella le han aconsejado, tienes que estar bien con los embajadores. Y además nos quiere hacer creer, y esto realmente me mortifica, nos quiere hacer creer que Petro y AMLO odian al Perú. No, a ella, a su grupo. AMLO, no nos dicen los medios, acaba de sacar el porcentaje altísimo en 13 millones de mexicanos. A Petro han salido a las calles la gente porque ha hecho reformas a, a afianzarlo. Entonces, ella no, ella vive en una burbuja y se va a despertar cuando tenga grilletes en la mano. Ahí se va a despertar. Y ahí se va a dar cuenta que Otárola es como ella también. Cuando las personas tienen ese porte de Otárola tan tieso, ya yo me doy cuenta que eso no hay solidez por dentro, hay solidez por fuera. Cuando tú eres estructurado, no tienes que hacer alardes de ser una especie de militaroide, no hay para qué ser. Ajá. Entonces esta señora vive la realidad del día y se va a despertar cuando la tomen presa o cuando tenga que escapar para siempre a otro país. Carmen, y te quería preguntar por dos cosas, porque Dina Boluarte el viernes que dio su conferencia, comillas, Sí, haciendo un balance por los 6 meses, le hicieron una pregunta si el país está pacificado, ¿cuándo va a viajar, por ejemplo, a Puno? Alguien le hizo una pregunta, no sé si esa persona seguirá teniendo trabajo o no, porque a una reportera de Canal 7 la liquidaron solo por preguntarle por las muertes. Pero la pregunta es, y ella responde, ¿no? Ella responde y dice, bueno, no es que todos los pueblos estén movilizados, solo algunos que además dice quieren hacer política y quieren ser candidatos. Pero sí, yo voy a ir a Puno uno de estos días y como a otras zonas del país. Ese componente, sabiendo ella que a Puno no puede llegar, claro, claramente, o sea, miente. claramente, Ella ¿qué le miente dice? porque a mí me parece que yo diría que ella desprecia nuestra inteligencia y nuestra memoria. Ella desprecia, ella lo dice porque cree que la vamos a convencer. Años nos han convencido los presidentes de muchas cosas, pero ya nos vamos despertando. Entonces nadie le cree, pero ella en su fantasía cree que le creemos y seguramente le que van a querer creer o las gentes muy adineradas de este país o los chulillos de mayor o menor nivel o los que piensan servir y no ver sus propias raíces. Entonces ella se hace la imagen, miente, ella sabe que miente, ella sabe que la desprecian, pero nos quiere engañar. Y yo no sé hasta qué punto ella en el momento que lo dice se autoengaña, ¿no? Sí, ahora, pero proyecta eso también en sus ministros más allá de Otárola, ¿no? Por ejemplo, tiene la ministra de Salud, que han muerto 230 personas por dengue y siguen muriendo, y ella anda diciendo que con los títulos que tiene, con el ímpetu que le pone, con lo de Ayacuchana, que es, no va a renunciar y va a seguir adelante, y la presidenta no solo la respalda, sino la alienta a seguir con ese comportamiento. Somos el país que en, digamos, número de muertos por millón de habitantes por dengue, hemos superado inclusive a Bolivia, pero sin Claro. embargo ellos están en la idea que actúan de manera extraordinaria. Sí, yo me preguntaba cuando la veía a esta ministra tan achorada, yo pensaba si ya habría un arreglo para que no la interpelen, pero para que no la censuren en el Congreso. Yo pensaba eso, pensaba porque si no, no entiendes cómo una persona con tan pocos méritos pueda ponerse tan atrevida y tan achorada, ¿no? Yo pienso de que ella ya tienen, no la va, el Congreso no la va a sancionar y ella simplemente no quiere sacarla, simplemente para decir de que no se ha equivocado o lo que sea, porque si la sacara, entonces sí tendría sobre ella
una carga de que ha muerto gente por haber puesto a una ministra deficiente. Entonces no quieren reconocer y va a seguir la ministra, es lo que creo, sí. porque no le Ahora, interesa, a ella le interesa formas, pero no le interesa la realidad, no le interesa para nada. Si 77 han muerto, hay gente que llora y no le interesa. sí. No Ahora, le para interesa. terminar, Carmen, tú mencionabas hace un rato que todo esto se mantiene porque hay una especie de no reacción de la gente, ¿no? Para Claro. englobar en un término. ¿Y qué cosa crees es lo que está a la base de esa no acción? Porque en otros momentos, por mucho menos, la gente ha hecho saber al poder de que está, no está dispuesta a seguir que sigan abusivamente utilizándolo así. Pero ahora, mira, sigue. Sí, yo creo que hay desesperanza en la gente. Es como decir, nada se puede hacer. Lo de Puno, cuando vinieron, es como que movilizó un poco la esperanza, pero si no, la gente cree que no vamos a lograr nada, que es un riesgo ir a gritar. Y también no hay un frente popular donde puedan también unirse la gente simplemente no por partidos, sino por programas. No hay. Entonces estamos como, entre comillas, como paralizados, pero también tenemos que saber que cada uno de nosotros, con nuestras historias y con lo que hemos visto, tenemos una indignación dentro, mayor o menor, y esto nos está provocando también. Y Ujú. bueno, estamos en un mal momento, que no hay partidos, es un momento bajo como para poder ingresar a la política o para ver nuevos líderes. Pues. Es un momento difícil. Ya, nos ha golpeado el alza del costo de vida, la pandemia. Entonces estamos en un momento de cada uno de nosotros bajo, pero tenemos que, cuando uno reconoce, reconozco el miedo, reconozco que no quiero ir a las manifestaciones, reconozco que puedo hacer más, aunque sea indignarme y pasar mi indignación a otro, en ese momento ya estoy dando un paso. Entonces nos falta acción. Eso nos falta. Sí, pues. Aunque Sí, pues. eso nos falta. Y tenemos que sacarla, porque esto es el futuro de nuestros hijos. Así es. No, no, lo que está pasando ahora es realmente muy grave y sí llama la atención que efectivamente no se haya producido ya a estas alturas una reacción de otra naturaleza, ¿no? Pero eso es lo Carmen, mismo que viste, sí, sí, perdón, eso es lo mismo que viste en el Congreso. Tan panchos, caminaban, la veían por allí, que la señora esta jurásica zamaqueaba, nada. sí, pues. A mí me No, parece que... Sí, o sí, lo que dime. sale todos los fines de semana de los malos comportamientos que ahí, digamos, parecen moneda corriente, le roban el sueldo a los trabajadores, le pagan. Y no olvidarnos que ayer escuché a, ¿cómo se llama? García, ¿no? Este que defendía, así como defiende en el Congreso con Floro, también con Floro defendía las empresas, las mini empresas para vender sus libros, igualito. Él ayer hablaba de, no conozco la ley, la de el proyecto de bicameralidad, pero decía de que podían estar allí, había que ser, no sé si había que ser, creo que sí, diputado antes, había Sí, congresista antes. claro, Y yo claro, es pensaba que en la emperadora que siempre pierde, la emperadora que nunca coronan, de Keiko Fujimori, que debe estar detrás. Entonces, cuando ellos hablan, igualito como las élites gobiernan y los demás creen que son parte, y los más siervos creen que son parte de la élite y no sabe que son unos asalariados, también García, el nano García hablaba, no, a él no lo toman en cuenta, si hay que cambiarlo, lo cambian. ¿Entiendes? Pero sin embargo defendía la causa de que la Fujimori ya quería estar en el Congreso. Entonces acá la gente tiene que despertarse y tiene que darse cuenta de que no se debe luchar para el hoy, ni para el pan de hoy, sino para lo que va a pasar con nuestros hijos. Y la esperanza no tiene que ser acumular dinero y robar para garantizar a nuestros hijos su futuro, sino los principios. Eso es lo así que es. tenemos que hacer sobrevivir, los principios.
Así es, Carmen. Carmen, te agradezco muchísimo, como siempre, por haber conversado con nosotros. Es No, un gusto gracias tenerte, la a gente lo ti. valora muchísimo y de verdad que vamos a tratar de, porque hay material suficiente como para explorar Bastante. otras actividades y acciones y comportamientos que te vamos a invitar seguido seguramente. Un fuerte abrazo, Carmen, que te vaya muy bien. Gracias a Muchísimas todos gracias. ¿Ah? a todos los que te escuchan, un abrazo también. Un abrazo fuerte. Carmen González ha conversado con nosotros esta mañana. Usted la ha tenido aquí en No hay Derecho. Voy a